Retrocedamos en el tiempo y viajemos en el espacio. Vamos a Pekín, en 1995. Es septiembre y en la capital china se celebra un hito en la historia del feminismo, la cuarta y última Conferencia Mundial de la Mujer, organizada por Naciones Unidas. 40.000 personas, entre delegados de 189 gobiernos y activistas de todo el mundo, se han reunido allí para, entre otras muchas cosas, lograr la igualdad de género y acabar con la violencia que sufren las mujeres. Casi nada. We are all witnessing a historic moment. A moment which is... La palabra género empieza a aparecer en todos los documentos y los debates oficiales. Se habla, por ejemplo, de igualdad de género, de integración de la perspectiva de género y de la importancia de tener en cuenta las diferencias de género a la hora de hacer política. La teoría feminista de los 70 y los 80 se incorpora así al léxico institucional, distinguiendo, entre otras cosas, el concepto de género del de sexo. El sexo es la categoría asignada al nacer, basándose en los órganos genitales, cromosomas y hormonas. Y el género es la identidad personal y social que la persona reconoce como propia, que no tiene que ser la misma que la que le fue asignada al nacer. Y aquí empieza el jaleo. Hasta ahora, es decir, hasta mediados de los 90, la sociedad identifica el género y el sexo como la misma cosa. No hay mucha discusión. Pero poco a poco, esto va a ir cambiando. El Vaticano también está representado en Pekín y quiere dejar clara su molestia con este tema. Así que incluye una declaración en el documento final de la conferencia que explicita su posición. El Vaticano no está de acuerdo con que el concepto de género se considere distinto del de sexo. Después de los debates de Pekín, el Vaticano reacciona. Publica El Evangelio frente al desorden mundial, un libro escrito por el teólogo belga Michel Schuyens. En este libro, el autor sostiene que la separación de sexo y género es un empeño político de las activistas feministas que carece de base científica y califica los estudios de género de ideología. De hecho, Michel Schuyens es el creador del término ideología de género, ese término que tantas veces hemos oído en los debates políticos actuales. Para Schuyens, la ideología de género es aún más peligrosa que las dictaduras comunistas. Según él, antes de que acabe el siglo XXI, la identidad humana se habrá destruido. Soy Elsa Cabria y esto es La Familia Correcta, una serie internacional coproducida por El País Audio, Cora Media, 444 y Europod. Para este podcast he trabajado con Francesca Berardi, Claudia Torrisi y Lili Urrutai, viajando por varios países de Europa para explorar cómo el cuerpo de la mujer se ha convertido en el centro de una batalla cultural y política en nombre de la defensa de la familia. De Madrid a Budapest, pasando por Roma, Bruselas y Varsovia, durante más de un año hablamos con políticos, activistas, expertos y sobre todo mujeres. Intentábamos entender cómo una red internacional de partidos ultraconservadores planea una represión de los derechos sexuales y reproductivos, presionando a favor de un tipo concreto de familia. La correcta. Episodio 4. Destruir el género. Si le mariage vous effraie, rassurez-vous, il n'y a plus d'obstacle à l'entrée en vigueur. En 1999, Francia introduce los llamados PACS, o Pactos Civiles de Solidaridad, un contrato de unión libre entre dos adultos, independientemente de que sean heterosexuales u homosexuales. En 2001, Holanda se convierte en el primer país del mundo en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Al mismo tiempo, aumenta la preocupación del Vaticano. En ese momento, Joseph Ratzinger lleva 20 años como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En otras palabras, es el responsable de vigilar todo lo que ocurre a nivel mundial que pueda inquietar al Vaticano. A principios del 2000, Ratzinger encarga a un equipo de expertos católicos que escriban un libro que ahonde en la cuestión del género. La idea es ampliar y amplificar el mensaje del libro de Schuyens. En 2003, el Pontificio Consejo para la Familia, encargado de orientar sobre cuestiones familiares, publica una enciclopedia. Se titula Léxico. Términos ambiguos y discutibles relacionados con la vida familiar y cuestiones éticas. Con casi 1000 páginas, es una guía contra todo lo que no se ajuste a lo que la Red Política por los Valores define ahora como la familia natural. Es decir, un hombre y una mujer, casados
y con muchos hijos. En 2005, Ratzinger es elegido papa con el nombre de Benedicto XVI. Para 2007, España se convierte en un país pionero al aprobar varias leyes. Una contra la violencia de género, otra para la igualdad entre hombres y mujeres, y la primera ley que legisla el derecho de personas adultas a cambiarse el nombre y el género asignados al nacer. A partir de ese momento, España se convierte en una referencia en materia de políticas de género. Pero esto no ha sucedido sin oposición, incluso dentro del feminismo. Esto explica también por qué los líderes políticos españoles y latinoamericanos son tan importantes para la red política por los valores. 10 años después de la cumbre de Pekín, la familia correcta se está rompiendo. Por eso, en 2010, se extiende la difusión de la enciclopedia de Ratzinger por las parroquias y las asociaciones católicas. Se organizan convenciones y conferencias sobre los llamados temas bioéticos, un concepto utilizado para hablar de la vida y la familia, pero que en este contexto significa censura. Censura de la lucha feminista, censura de la identidad sexual y censura de la diversidad de género. Casi 20 años después de la publicación del Léxico Vaticano, Eva Pascual enviaba una nota de voz tras otra. Me esperaba sentada en un moderno banco de piedra a la entrada del Parque Central de Valencia. Conozco bien ese parque. Cuando dejé Guatemala y regresé a España en 2020, viví casi un año en Valencia para hacer un máster en podcast. Aquel soleado día de marzo, el parque estaba bastante vacío. Unos pocos valientes tomaban el sol en bañador mientras los jardineros trabajaban con sus ruidosos cortacéspedes. Eva Pascual vestía vaqueros, jersey azul claro y zapatillas deportivas. Al verme se levantó y me ofreció una mandarina. Bien, lo que pasa es que me levanté a las 4 de la mañana, mi hija participa hoy en la Gala Drag. Bailando. 3 edificios en construcción rodeaban el parque, así que buscamos un lugar tranquilo para hablar. Eva vive en Canarias, tiene 2 hijos adolescentes y viaja con frecuencia. No sé dónde hemos entrado y hemos entrado a una especie de teatro. Así que mejor no nos lo puede poner la vida. Vamos a darle. Eva se grabó un vídeo para sus redes sociales mientras entrábamos en el Teatro Escalante, un teatro infantil que hay dentro del parque. Dejamos a un lado los asientos de plástico vacíos, cogimos 2 sillas y nos sentamos al fondo del escenario. Y entonces, como si se preparara para una actuación, esta mujer de pelo largo teñido de rubio y grandes ojos castaños miró hacia atrás, a un momento concreto, al año 2011. Para 2011, Eva tenía 2 bebés. El primero, un bebé adoptado el año anterior, y el segundo, un recién nacido de forma natural. Mientras ella seguía trabajando como arquitecta y su marido como policía local, los niños iban creciendo. Que la mayor estaba triste, enfadada. Un día de septiembre de 2013, después de la guardería, su hijo mayor, sentado en el orinal, le dijo: Mami, yo tengo un pene ahí adentro que me va a salir. A los 2 años y 11 meses, el niño expresó así que era un niño. Unos meses después, Eva organizó en el colegio de sus hijos un seminario sobre diversidad para padres. No se planteó que iban a hablar de infancias trans. La psicóloga me preguntó: ¿tú qué le dices cuando te dice que es un chico? Yo le contesto: no, cariño, tú eres una niña. Y me dijo: error. Cuando tú a alguien que te confía lo que sientes, se lo niegas una y otra vez, llegará un momento que no te lo confíe. Eva me lo contaba como si tuviera público. Estaba acostumbrada a compartir su historia familiar. En octubre de 2014, David eligió su nombre, pero al principio su familia solo lo utilizaba en casa. O sea, en casa un chico y fuera una niña, para que nadie dijese nada, para no dar ruido. Claro, salíamos a la calle y yo la trataba como una niña, pero todo el rato era: mamá, te estás equivocando, mamá, soy David, mamá. Yo: ay, cariño, perdón, ay, cariño, perdón. El proceso de David, desafiante para él, también obligó a Eva a considerar las reacciones de su familia y las de todos los demás. Me costaba muchísimo porque no sabía cómo darle respuesta al mundo. Había que darle respuesta a los profes, a los papis del cole. Eva se sentía perdida. En aquella época, los debates sobre la infancia trans estaban totalmente ausentes de la mayoría de las conversaciones y no había familias visibles con niños trans. Las Islas Canarias tenían entonces una innovadora ley local
que apoyaba la libre autodeterminación de género, pero era solo para adultos. Ya, pero es que aquí no está mi hijo incluido. Las infancias no están incluidas. ¿Y mi hijo es real? En marzo de 2015, Eva fue con David al Encuentro Nacional de Familias con Hijos y Adolescentes Trans. Cuando acabó el fin de semana, mi hijo me dijo: mami, estos niños son como yo. ¿Por qué no nos quedamos a vivir aquí? Más tarde, Eva creó la delegación local de Crisalis, una asociación nacional que apoya a las familias de niños y adolescentes trans, pero siguió manteniendo un perfil muy bajo. Yo decía, estamos llenos de alfombras que hay que levantar y sacudir, porque yo estaba segura que no podíamos ser los únicos, vamos, lo tenía clarísimo. El 26 de octubre de ese año, por el cumple de David, toda la familia se reunió en su casa, en una zona residencial de casas adosadas del sur de Canarias. Pusieron 2 mesas en la calle y prepararon pizzas y pasteles. Y les explicamos que, ahora era David, qué es lo que nos había estado pasando este tiempo y que necesitábamos que nos ayudasen, que le hicieran la vida fácil, que esto no era más allá y que para nosotros tampoco era fácil, pero que sabíamos que ese era el camino. Cuando me contaba esta parte de la historia, Eva se emocionaba recordando aquel día. Marcaba el momento en que se transformó en la activista que es ahora. David empieza a tener su vida pues como un niño más. Va al cole, hace sus extraescolares, no hay ninguna diferencia. El tránsito consiste en un cambio de nombre, en un cambio de ropa, en un corte de pelo. Al mismo tiempo, Eva y sus compañeros de la asociación luchaban por el reconocimiento de los derechos de las personas trans en su comunidad autónoma. Y en 2016 lograron un hito. Todas las personas trans de Canarias pueden cambiar su nombre, incluso sin tener DNI cambiado. Mientras David crecía, el panorama político español empezó a cambiar. Se fundó Vox y a miles de kilómetros de distancia, en una sala de Naciones Unidas, también se creó la Red Política por los Valores. Y esta mañana se ha presentado en Madrid un nuevo partido político, Vox. En 2017, el movimiento Me Too estalló en todo el mundo. Para acabar con él, para acabar con su... Un año después, el 8M de 2018, recuerdo despertarme en Guatemala y ver la portada del País. Esa foto de Madrid en particular, llena de mujeres en las calles protestando. Me impactó mucho. Ese Día de la Mujer era una evolución de los movimientos feministas centrada en la denuncia de la violencia de género, el acoso sexual, la ridiculización del físico y la cultura de la violación. Era la denominada cuarta ola del feminismo, que provocó debates alrededor del género. Vox fue el primero en atacar. La violencia no tiene género, señorías. Después fue directo contra la diversidad de género, y se le sumaron los que rechazaban a las mujeres trans como mujeres. A Vox, el estallido feminista le vino muy bien. Se había pasado años dedicado a agitar a la sociedad a cuenta de la independencia de Cataluña. Necesitaba un nuevo enemigo al que atacar, y el feminismo era perfecto. Para 2019 obtuvo 52 escaños en el Congreso. Desde entonces en España, los debates sobre cuestiones de género han empapado el debate social. No están, en ningún caso, ese feminismo radical no está atendiendo a las necesidades reales de las mujeres. A principios de 2021, el Gobierno inició un debate sobre los derechos de las personas trans. Duró 2 años. Comenzó así el camino hacia la conocida como Ley Trans. Para 2022, ese debate generó muchísima controversia en el Congreso. Esta ley impone una única visión del mundo, la de la ideología. En estos días, las mujeres españolas descubren con inquietud novedades que las afectan. La transexualidad es una condición relativa. Por fin hoy a la damos luz verde al inicio de la tramitación. Un hombre acusado de agredir a su pareja será juzgado por violencia doméstica y no por violencia de género. Y entre todo este griterío, las personas trans y las familias de las personas trans fueron las menos escuchadas. De repente, en la conversación general, comenzaron a aparecer términos específicos, como si todo el mundo fuera un experto en género. Algunos de ellos. TERF se refiere a quienes se identifican como feministas, pero excluyen a las trans como mujeres. Borrado es la teoría que sugiere que las mujeres trans niegan el género femenino. Transincluyente, persona que defiende los derechos de las mujeres trans como mujeres. Interseccional es una teoría que examina cómo se cruzan la raza y el género en todos los contextos. Y la más importante, la disforia de género, un concepto utilizado para explicar el sufrimiento de algunas personas trans por su sexo asignado al nacer.
Durante décadas, la comunidad científica consideró la disforia como una enfermedad, una forma para calificar a las personas trans de enfermas mentales. Pero entonces... En 2023 se aprobó la ley trans, permitiendo varias cosas. Las personas mayores de 16 años podían cambiar su sexo en su DNI solo diciendo que querían hacerlo. Los de 14 a 16 necesitarían el consentimiento de sus representantes legales, y los menores de 12 a 14 sí necesitarían autorización judicial. Antes que España, Dinamarca, Noruega y Portugal ya habían aplicado medidas similares. Ni mucho menos fuimos los primeros. Ahora tú eres libre de elegir si quieres o no hormonarte, o si quieres o no operarte, o si quieres o no. Ahora eres libre de elegir. Todo ese mensaje que ha dicho la tele y la prensa de que estamos mutilando, ¿no? Es todo lo contrario. A día de hoy, incluso después de la aprobación de la ley trans, las personas trans siguen siendo el centro de los debates de los medios de comunicación. Los bandos son a menudo borrosos, los argumentos a veces abstractos. Pero el grupo que más se beneficia de mantener el debate activo es la extrema derecha. La ley trans lo que hace, entre otras cosas, es corromper a los niños más pequeños en los colegios. Siempre ha habido infancia trans. Carla Antonelli fue una niña trans de Canarias, pero nadie supo verla y tuvo que hacer muchas cosas para ser quien es. Carla Antonelli fue la primera persona trans elegida en España para el Senado y estuvimos con ella en la cumbre de la Red Política por los Valores. Nos reunimos con ella en una sala a pocos metros del salón principal. Estaba, por decirlo de alguna manera, horrorizada. ¿Estáis seguros que no trae ninguno una orden de búsqueda y captura internacional? Sin ironía, nos contó que había preguntado a los guardias de seguridad del Senado si habían registrado a los participantes en la cumbre. Antonelli es alta, tiene ojos expresivos y habla con autoridad. A sus 65 años, ha desempeñado un papel fundamental en la defensa de los derechos de las personas trans. La cumbre de extrema derecha le incomodaba. Me desestabiliza mucho, o sea, yo te tengo que hablar con la mano al corazón. Hemos hecho de todo, hemos registrado más de 5.500 firmas. Es un lobby anti-derechos civiles, es un lobby ante personas trans, ante personas gays, ante personas lesbianas, contra los derechos de las mujeres emancipadas. Claramente están haciendo una propaganda nada oculta de echar abajo, allí por donde pueden, todas las legislaciones progresistas hacia los derechos de las mujeres, hacia los derechos del colectivo LGTBI, que haya personas que se llaman feministas, que le están haciendo el juego a estas personas porque están en contra de las personas trans. De lo que hablaba Antonelli es de la oposición a la ideología de género. El término, recordemos, apareció por primera vez hace 30 años, en un libro publicado por el Vaticano. Aquí estudiamos los grupos antigénero y antiderechos que existen en Europa. No es algo que pretendiéramos hacer, es una consecuencia de nuestro trabajo político sobre salud y derechos sexuales reproductivos. Neil Data es muy importante para esta serie porque su organización, el Foro Parlamentario Europeo por los Derechos Sexuales y Reproductivos, ha estudiado el desarrollo de la red de partidos y ONGs ultraconservadoras desde mucho antes de la aparición de la Red Política por los Valores. Nuestro trabajo comenzó alrededor de 2010, 2011, algo así, cuando nuestros miembros a nivel nacional comenzaron a decirme: Neil, algo está pasando contra el aborto, contra la educación sexual en este país o en aquel país. Pensábamos que estos temas estaban resueltos y de repente llegaron estos movimientos que no sabíamos bien de dónde venían. Neil Data y su equipo relacionaron la elección de Benedicto XVI, la publicación de la enciclopedia y estos movimientos contra el aborto y las cuestiones de género. Y también cómo desde las parroquias y organizaciones se había identificado lo que llamarían después sus enemigos. Es el feminismo radical, es el colectivo LGBT. Data y su equipo descubrieron que el Frente Reaccionario se había dado cuenta de que para captar la atención del público y provocar su ira,
había que introducir la ideología de género en el discurso público. Simplemente poner la palabra género en cualquier documento puede provocar una reacción alérgica. Este frente organizado o alentado desde el Vaticano se dio cuenta de la importancia de contar con un movimiento social internacional para evitar lo que Scholz había llamado la destrucción anticipada de Europa. Pero después apareció un posible protagonista salvador. Aproximadamente en 2014, la derecha cristiana estadounidense estableció una conexión con las organizaciones conservadoras de la Unión Europea. Y cuando digo conexión, me refiero a dinero. Mucho dinero destinado, por ejemplo, a campañas contra los derechos LGTBIQ+, o contra el aborto. Muchos de los grupos que gastan dinero en Europa son socios del Congreso Mundial de Familias, del que ya te he hablado. El Congreso Mundial de Familias es un actor clave de la derecha cristiana mundial y está estructurado por la Organización Internacional para la Familia de Estados Unidos, cuyo presidente ya conociste, Brian Brown, el estadounidense alto con el que charlamos poco antes de entrar en el Senado. Varios de estos actores de la sociedad civil, contrarios al género, se filtran luego en el mundo de la política. El año 2014 también fue significativo porque, como ya sabes, se creó la Red Política por los Valores. Pero también aparecieron otras asociaciones, fundaciones y grupos. Los primeros aliados del movimiento antigénero en el espectro político fueron la gran familia de los democristianos que se encuentran dentro del Partido Popular Europeo. Nos encontramos con nombres de Italia como Carlo Casini o de la UDC Luca Volonté, encontramos también a Jaime Mayor Oreja del PP en España, encontramos a Gudrun Kugler del OVP en Austria. En 2018, Neil Data y su equipo demostraron con una investigación que algo había estado pasando. En nuestro informe llamado Restaurar el orden natural, explicamos cómo había surgido el mundo de la sociedad civil y cómo se habían organizado a escala paneuropea a través de una red informal llamada Agenda Europa, con su propio documento, un manifiesto de 144 páginas titulado precisamente Restaurar el orden natural. Con la publicación del informe, la red Agenda Europa tuvo que adaptarse para sobrevivir. A pesar de sus esfuerzos por obstaculizar el progreso social, no lo estaban consiguiendo. Así comenzó una nueva fase. El movimiento antigénero quería aliados más ambiciosos y así llegaron los partidos políticos populistas de extrema derecha. Es decir, tras aliarse con los partidos de derecha cristiana y no conseguir sus objetivos, la red decidió optar por partidos de ultraderecha. Los ya mencionados Vox, Liga Norte y Fratelli d'Italia, pero por supuesto también, y una vez más, el partido Fidesz de Orbán, en Hungría. Y adivina qué, la Red Política por los Valores se convirtió en el nuevo vehículo perfecto para orquestar esta nueva política antiaborto, antigénero y lo que ellos llaman profamilia natural. Y así, lo que estamos viendo ahora en los últimos 5 años es la aparición de un ecosistema en Europa de grupos de reflexión de extrema derecha contra el género que están produciendo ideas que socavarán los derechos humanos, y estos grupos de reflexión están financiados con dinero de los contribuyentes en la mayoría de los casos. Con la llegada de estos partidos políticos al poder ocurre otra cosa, y es que entonces abren las llaves de la financiación estatal. Es que son capaces de aplicar políticas, así que ahora estamos hablando de políticas estatales antigénero. Estamos empezando a ver esto en Italia y vimos esto muy avanzado en Polonia y en Hungría. En toda Europa, los derechos de las personas trans se enfrentan a una hostilidad cada vez mayor. En Hungría, el gobierno de Viktor Orbán ha declarado la guerra a las personas trans. En 2020 prohibió el cambio legal de género. Y 5 años después, el Parlamento, con mayoría de Fidesz, aceptó otra enmienda a la Constitución para que el Estado proteja el sexo de nacimiento. Esto implica que el Estado debe impedir por todos los medios que las personas trans puedan realizar cualquier cambio legal de género. Las personas trans ya carecen de derechos en Hungría, pero al aprobarse esto junto con la prohibición de la Marcha del Orgullo, marca una nueva etapa en la batalla ideológica de Orbán contra las personas LGTBIQ+. En Italia, las personas trans deben pasar un proceso judicial que puede ser largo y complicado,
Los partidos de extrema derecha en el poder, Fratelli d'Italia y Liga Norte, han aplicado sistemáticamente políticas que no apoyan los derechos de las personas trans. Incluso se oponen al llamado alias profesional, que permite a los estudiantes trans utilizar el nombre y los pronombres que elijan en la universidad o en la escuela. Este año también el Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó una sentencia histórica contra los derechos de la diversidad. Dijo que los términos mujer y sexo de la Ley de Igualdad se referían únicamente a las mujeres biológicas y el sexo biológico, excluyendo de facto a las mujeres trans de las políticas y, en un plano más amplio, cuestionando el significado de ser mujer. Las personas LGTBIQ+ en Europa se enfrentan a un aumento de la violencia, el acoso y la intimidación en comparación con el pasado. Así lo afirma un informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y dentro de la comunidad, son específicamente las personas intersexuales, trans, no binarias y de género diverso las que sufren más acoso y violencia. Perdí la cuenta de cuántas familias he acompañado en este tiempo. Y bueno, al final es darles la información correcta y eliminar ciertos prejuicios que tenemos todos. Eva Pascual dejó su asociación. Ahora es asesora de familias que pasan por la misma situación que ella vivió. Les ayuda, por ejemplo, a distinguir la identidad sexual de la identidad de género, porque muchas familias de niños trans no pueden entender qué son sus hijos. Y el quién soy, y lo sé yo, y solo lo sé yo. Y el quién me gusta se construye. Nos educan desde que somos peques a que tenemos que ser personas heterosexuales. A los niños les tienen que gustar las niñas y a las niñas los niños. Y eso no es cierto. Te gustará quien te guste. Otra cosa es que te tengas que amoldar a lo que el sistema te pide. Nos educan desde la cisexualidad, es decir, desde que todos tenemos que ser personas acorde a nuestra identidad, que nos asignaron al nacer en función de nuestros genitales, y también nos educan a que todos tenemos que ser personas heterosexuales. Y eso es mentira en ambos dos casos. Hoy su hijo David va al instituto. Eva ya no viaja con él. Quiere pasar desapercibido. Bueno, yo un día me dice, mamá, si no quieres que me peguen, es mejor que sea así. Es tan fácil para mí de entender ahora. En el momento que tú no tienes ninguna discordancia con quién te dice el mundo que eres, pues claro que no pasa nada y todo fluye. Pero en el momento que tú rompes la primera norma de género, que es el género que te han asignado al nacer, el mundo cruje porque no espera esa reacción, y menos de una persona pequeña. A las personas pequeñas no las creemos, pero lo peor es que a las personas trans no las creemos en ningún momento de su vida. 2025, año en el que el discurso y la política de extrema derecha están por todas partes, es el 30 aniversario de aquella conferencia de Pekín sobre la mujer. Mientras tanto, en el Reino Unido, una periodista de investigación llamada Sian Norris está bastante segura de que la nueva resistencia es el tipo de familia correcta, la blanca. La familia correcta es un podcast coproducido por El País Audio, Cora Media, 444 y Europod. Se ha realizado en el marco del proyecto WePod, cofinanciado por el programa Europa Creativa de la Comisión Europea. La versión española está escrita y narrada por mí, Elsa Cabria. La idea, la información y la investigación de campo son de Francesca Berardi, Claudio Torrisi, Lili Rutay, Elsa Cabria y Manuel Tomillo. El apoyo editorial es de Bárbara Ayuso. La edición es de Ana Rivera y Alexander Damiano Ricci. Grabación y diseño de sonido de Daniel Gutiérrez. Diseño de arte de Ruth Benito. Project Manager, Enar León. Editora jefa del País Audio, Silvia Cruz La Peña. Productora ejecutiva, Ana Rivera. La coordinación editorial y de producción es de Alexander Damiano Ricci, de Europod. Cofinanciado por la Unión Europea. No obstante, las opiniones expresadas pertenecen únicamente al autor o a los autores y no reflejan necesariamente las opiniones de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la Administración otorgadora pueden considerarse responsables.